Hola, hola, ¿qué tal amigos y colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre temas educativos. Mi nombre es Israel. Y yo soy Giovanni. Como siempre, un gusto estar con ustedes compartiendo ideas que nos ayuden a crecer como profesionales de la educación. Hoy tenemos un tema que sinceramente todo lo que nos dedicamos a la enseñanza debe de tener muy presente. No solo como una teoría, sino como parte de nuestra práctica diaria, la ética profesional en la educación. Y ojo, no se trata de algo aburrido o algo lejano. Al contrario, es algo que está presente en cada decisión que tomamos dentro y fuera del aula. Desde cómo tratamos a nuestros alumnos hasta cómo nos relacionamos con los padres de familias o con otros docentes. Exacto, porque ser educador no se limita a explicar temas o a aplicar exámenes. La verdadera esencia de la profesión está en la manera en la que impactamos en las vidas de los niños. Y eso empieza con los valores que a nosotros mismos nos guían como maestros y personas. Además, pensemos en esto. La educación es una de las profesiones que más contacto tiene con personas, especialmente con niños, adolescentes y jóvenes. Estamos formando no solamente conocimientos, sino también carácter y ciudadanía. Y ahí es donde entra la ética. ¿Qué tipo de ejemplo damos como docentes? ¿Reflejamos justicia, empatía, responsabilidad o somos todo lo contrario? Con este tema vamos a explorar qué significa ser ético en la educación, por qué es tan importante y cómo se ve eso en la vida real, con ejemplos concretos y reflexiones que tal vez incomoden un poquito, pero que valen la pena. Y es que muchas veces pensamos que la ética solo como un conjunto de normas escritas con un código, pero va mucho más allá. La ética es la voz interior que nos orienta cuando enfrentamos dilemas cotidianos. ¿Cómo manejo un conflicto entre estudiantes? ¿Qué hago si un colega actúa de forma injusta? ¿Cómo trato a un alumno con dificultades? Todos esos temas se deben de tratar. Y también está en las pequeñas cosas, en ser puntuales, en respetar el tiempo de los demás, en cuidar nuestras palabras, en reconocer nuestros errores, ser ético, no ser perfecto, ser consciente y coherente. Por eso, este episodio está pensado para todos los que creemos que educar es un acto profundamente humano. Un acto que exige no solo conocimiento, sino también integridad, justicia y sobre todo respeto. Así que si eres maestro, maestra o estudiante de pedagogía, eres orientador, directivo o simplemente alguien interesado en el poder transformar la educación, quédate con nosotros, que este episodio va a ser para ti. Porque cuando hablamos de ética profesional, no hablamos solo de reglas o sanciones, hablamos de decisiones humanas, de respeto, dignidad y sobre todo compromiso. Y para hablar de todo esto, desde la experiencia directa, tenemos hoy una invitada muy especial. Una persona que ha hecho de la docencia su vocación y que entiende que educar con ética no es una opción, sino una necesidad. Con nosotros está la maestra Evelyn Torres, docente egresada de la carrera de Pedagogía por la Escuela y la Universidad Pedagógica Nacional, mejor conocida como la UPN. Evelyn ha trabajado en distintos niveles educativos y se le destaca por su entrega, sensibilidad y sobre todo su profesionalismo. Con ella vamos a conversar sobre cómo se ve la ética dentro del aula, qué retos se enfrenta como maestra, qué consejos nos puede dar para mantener firmes en nuestros valores, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así que acompáñanos en esta charla enriquecedora que sin duda les dejará más de una idea para reflexionar y poner en práctica. ¡Comencemos! Maestra Evelyn, de verdad es un gusto tenerla con nosotros en este episodio. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos a mí y a mi compañera Giovanni. Muchísimas gracias a ustedes, Israel y Giovanni. Para mí, de verdad que es un verdadero placer estar aquí. Creo firmemente que la ética en la educación es un tema urgente, relevante y muchas veces subestimado. Así que felicidades a ustedes por abrir este espacio para poder hablar de ello. Muchas gracias. Para comenzar, queremos ir a lo esencial. En sus palabras, ¿qué se entiende por ética profesional de la educación? Pues mira, para mí la ética profesional en la educación no es otra cosa que actuar con conciencia y responsabilidad en cada aspecto de nuestra labor docente. Es tener presente que estamos trabajando con seres humanos, muchas veces de ellos en formación, y que cada palabra, cada decisión, omisión, tiene un impacto para ellos, claro. Y bueno, pues ser ético es preguntarse constantemente, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy siendo justo con este estudiante? ¿Estoy siendo coherente entre lo que digo y lo que hago? Y bueno, pues a veces creemos que la ética es un tema filosófico lejano, o bueno, como comentaban al principio de este podcast, algo teórico,
pero en realidad está en lo cotidiano. Cómo tratas al alumno que siempre entrega tarde, cómo manejas un rumor, cómo decides si pasas a alguien que esté en el límite. Y es ahí donde justo se nos atraviesa la siguiente pregunta. ¿Qué dilemas éticos enfrenta el docente en su problema cotidiano? Porque no siempre es blanco y negro, ¿o sí? Sí, claro, no es blanco y negro. Exactamente como lo dices, la mayoría de los dilemas éticos no son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos cosas que parecen correctas. Por ejemplo, imagina que un alumno ha mejorado muchísimo en actitud, pero pues sigue con dificultades académicas. ¿Lo repruebas aunque sabes que lo desmotivará profundamente, o haces un esfuerzo extra tú como docente para poder ayudarlo, aunque eso implique romper lo que llamamos como criterio objetivo? Y bueno, otro dilema muy común es el trato con padres de familia. A veces hay presión para subir calificaciones o flexibilizar reglas. ¿Accedes por empatía o mantienes tu postura profesional? Y bueno, también está el tema de la confidencialidad. ¿Qué tanto puedes compartir con otros docentes sobre las situaciones personales de un alumno sin vulnerar su privacidad? O bueno, claro, entre docentes la misma confidencialidad que tenemos entre unos y otros. Esos solo son algunos ejemplos. Los dilemas éticos son constantes y lo más complejo es que no siempre hay una solución fácil o rápida. A veces decides y te quedas pensando varios días o semanas si hiciste lo correcto. Ok, muy bien. Qué potente eso que dices. La verdad es algo que pues, nos hace despejar la mente. Porque además no todos los dilemas vienen de los alumnos o padres, ¿cierto? A veces surgen de entre colegas, pues los mismos colectivos de maestros. Sí, totalmente. Como ya lo mencioné, la convivencia entre docentes también presenta muchos retos éticos. ¿Qué haces si notas que un colega no está cumpliendo con sus deberes, o si maltrata verbalmente a sus estudiantes? ¿Lo enfrentas directamente? ¿Lo reportas? ¿Guardas silencio por miedo a represalias? También están los favoritismos, los rumores, las competencias desleales, y muchas veces callamos para no meter ruido. Pero eso también es una postura ética. Elegir no actuar es una forma de actuar. Muy cierto. Yo tengo una pregunta. ¿Y cuando no se actúa éticamente, cuál dirías usted que son las consecuencias más visibles y las más invisibles? Bueno, pues las visibles son evidentes, claro. La pérdida de confianza, desmotivación del alumnado, ambiente laboral tenso, todo esto que creamos nosotros mismos en este ambiente y dentro de nuestras aulas. Pero las más peligrosas son las silenciosas, cuando normalizamos la injusticia, la falta de empatía o la mediocridad profesional. Por ejemplo, si un estudiante ve que el maestro trata con desprecio a un compañero, tal vez no diga nada, pero bueno, ese alumno interioriza la idea de que ser docente es eso, y luego lo repite y algún día lo enseña. Porque pues como bien se dice, o sea, nosotros somos el ejemplo y nosotros representamos muy bien lo que somos, y eso damos a entender hacia nuestros alumnos. Y bueno, la ética no es solo un freno a lo malo, también es un modelo de lo bueno. Si somos éticos, perpetuamos un sistema injusto, y eso es grave. Okay. Maestra, ¿cómo podríamos entonces formar estudiantes y también a nuevos docentes para que sean personas éticamente responsables? Porque hablar de ética es una cosa, pero vivirla es muy diferente, la verdad. Sí. Así es, como lo mencionan. Y pues bueno, en mi experiencia hay 3 claves. En primer lugar, tenemos el ejemplo, como ya lo mencionábamos. Pues nosotros representamos a nuestros alumnos, y un docente puede hablar de valores todo el día, pero si llega tarde, si grita, si humilla, el mensaje no sirve de nada, porque pues al final estamos dando algo muy diferente a lo que tratamos de inculcar, vaya. Y bueno, en segundo lugar tenemos los espacios de reflexión. No basta con hablar de los valores en abstracto, hay que analizar casos reales, debatir dilemas, hacer preguntas difíciles y dejar que los estudiantes piensan y deciden, aunque se equivoquen, porque pues claro, ellos también tienen su criterio, y para eso nosotros les estamos ayudando a que ellos también lo formen. Y bueno, como tercer lugar, el acompañamiento emocional. Muchos actos antiéticos nacen del miedo, la frustración o la presión. Si un docente o estudiante se siente escuchado, respaldado y valorado, es más fácil que actúe desde la ética. Formar éticamente es formar con humanidad. No se puede enseñar ética desde la rigidez, sino desde la conciencia. Y ahí es donde entra el papel de las instituciones, ¿no? Que... Corte. 1, 2. Y ahí entra el papel de las instituciones. ¿Qué tan determinante cree que es el contexto escolar universitario en todo esto?
Pues bueno, es absolutamente determinante. A veces subestimamos el poder que tiene la cultura institucional en la manera en que se vive o que se ignora la ética profesional. La escuela, la universidad o cualquier centro educativo no es solo un espacio físico. También tenemos que verlo como una comunidad, con dinámicas, lenguajes y códigos, algunos explícitos y otros totalmente implícitos. Y bueno, cuando una institución promueve reglas claras, tiene liderazgos empáticos, permite espacios para el diálogo y no solo exige, sino que también acompaña. Los docentes se sienten seguros, porque bueno, también no solo los alumnos tienen que sentirse en este espacio de confianza, sino también los docentes, sino de qué manera vamos a desenvolvernos, ¿no? Y pues bueno, se sienten autorizados para actuar de acuerdo con sus principios, no temen señalar lo que está mal ni innovar en favor del bienestar de sus alumnos. Pero bueno, cuando hay dobles discursos, cuando el papel se habla de valores, pero en la práctica se toleran injusticias, favoritismos o negligencia, se empieza a erosionar todo. Esto se rompe, ¿no? De todo esto que creamos durante el tiempo, durante nuestras clases, nuestras dinámicas, las pláticas, pues esto se va deteriorando. Y pues a qué nos va a llevar simplemente a hacernos una pregunta: ¿vale la pena hacer lo correcto si nadie lo respalda? ¿Por qué voy a involucrarme si después me van a dejar sola o me van a cuestionar? Recuerdo el caso de una maestra que defendió a un alumno que había sido víctima de discriminación por parte de otro docente, y bueno, se los quiero compartir a ustedes. Y pues ella actuó con valentía, ya que habló con la dirección y solicitó una junta de conciliación y puso sobre la mesa el tema con firmeza. La respuesta institucional fue: no te metas en problemas, no es para tanto. Y pues bueno, este mensaje es devastador, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero no solo para ella, que terminó sintiéndose desprotegida por la institución que se supone que la respalda, sino para todos los demás que la observaban. Y bueno, pues que aprendieron que es mejor callar, que la ética se castiga en lugar de premiarse. Por eso yo digo, en mi opinión sincera, que necesitamos instituciones con alma, con estructuras, sí, pero también con sensibilidad, con reglamentos también, pero con humanidad. Porque si el contexto escolar no facilita la ética, la obstaculiza. Y muchas veces, lamentablemente, gana la indiferencia. Como bueno, ya lo vimos en este caso que les comento, sobre esta conocida. Ok. Sí, o sea que la institución quiso como hacer la vista gorda, ¿no? No quiso apoyar a la maestra para poder denunciar ese hecho con el niño. Totalmente, pues así pues como lo platica, se apartó, o sea, como en otras palabras se podría decir, se quisieron lavar las manos y ya, arréglatelas tú sola. Sí, claro, No, se pusieron sí. las reglas sobre cualquier cosa sin ver más allá de la humanidad de la misma persona. Muy mal, muy mal. Bueno, maestra, ahora quisiéramos escuchar una experiencia concreta. ¿Podría compartirnos un momento en el que tuvo que tomar una decisión de ética difícil, de esos que marean, que incomodan, pero que enseñan? Que no sé, a veces cree uno que no es lo mejor, pero es lo correcto. Sí, claro, y agradezco que lo digan así, porque de verdad que no todas las decisiones éticas se sienten bonitas, como ya lo mencionaste, Giovanni. Muchas son incómodas, cuestan energía, relaciones, tiempo, pero pues sí te dejan una sensación de paz, porque sabes que hiciste lo correcto. Y pues bueno, hablando ya de la experiencia que me cuestionas, pues una que nunca olvidaré fue cuando trabajaba en secundaria. Tenía un grupo algo complicado, con una dinámica muy marcada entre los líderes y los invisibles, si lo podemos llamar así. Y pues bueno, en particular, había un alumno muy callado, que a veces se notaba que se alejaba de los demás. Y pues lo notabas apenas, llegaba, se sentaba al fondo, no hablaba menos que se lo pidiera y nunca participaba voluntariamente. Al principio pensé que era pues simplemente tímido, ¿no? Como cualquier alumno que tenemos que no llega a desenvolverse de manera correcta. Pero pues con el tiempo yo me di cuenta que había algo más. Empecé a observar mejor, a analizar la situación y noté que cuando él hablaba o cometía un error, algunos compañeros se reían en voz baja. Lo imitaban cuando salía el pizarrón o simplemente lo ignoraban por completo. Y pues como ya sabemos, era un tipo de bullying sutil, muy disfrazado, pero vaya que constante. Y pues ese es el más difícil de detectar y de frenar, claro. Y pues bueno, lo que decidí hacer fue hablarlo con algunos colegas, pedir su opinión sobre este caso y pues ver qué era lo mejor que podía hacer yo desde mi papel como maestro, ¿no?
Y pues bueno, la mayoría me dijo que no exagerara, que era parte de la edad o que ya se le pasaría. Pero pues como, o sea, yo no podía ignorarlo, ¿saben? Hablé con el grupo sobre la empatía, sobre la exclusión, sobre cómo muchas veces herimos sin darnos cuenta y pues cómo podemos llegar a afectar a los demás simplemente con nuestras palabras o acciones. Y pues bueno, hicimos una actividad, planteé una dinámica y círculos de diálogo para pues compartir entre todos y hablarlo, ¿no? Pero también hablé directamente con los padres del grupo. Algunos reaccionaron bien, otros se pusieron a la defensiva, como bueno, ya Sí, sabemos. como todo. Sí, claro. Hubo uno que me dijo tal cual, mi hijo no hace bullying, solo bromea, no puede andar con cuidado con todos. Y sí, fue desgastante la verdad, porque pues ya que te lo diga el padre, pues ya qué puedes hacer ahí, ¿no? A uno lo inculcan desde casa, uno Sí. ya, sí, uno ya no puede moldear eso. Y pues bueno, me llevé críticas, miradas raras en la sala de maestros, incluso una llamada incómoda de la coordinación, pidiéndome que pues ya no lo hiciera tan grande. Pero pues al final la verdad considero que valió la pena. El grupo cambió, no radicalmente, les puedo platicar, pero sí lo suficiente para que este alumno ya no fuera excluido. Empezó a levantar la mano, a trabajar en equipo, incluso se notaba que sonreía más. Y bueno, recuerdo en una evaluación grupal en la que escribió: gracias por darme un lugar en este salón. Y pues la verdad es que en ese momento esa frase sí me hizo llorar, me llegó porque me di cuenta que no había hecho nada heroico, pero sí algo que para él significaba mucho. Y pues bueno, que para mí también significó, ¿no? Y pues para por eso podemos finalizar, ¿no? Para eso es la ética, tomar la decisión difícil cuando sabes que es necesaria, aunque te dejes sola en el camino. Como les dije hace un momento, si no lo haces tú, tal vez nadie más lo hará. Y pues como todo, ¿no? Si no empiezas por ti, entonces ¿quién va a hacer ese cambio que va a hacerse notar ante todos? Y en este caso nosotros como docentes y pues entre nuestros alumnos. Sí, bueno, yo creo que por eso es bueno hacerlo, ¿no? Más que nada por el reconocimiento, por otra cosa, es por el agradecimiento, el cambio que generaste en el niño, con tan solo esa frase que te dijo, gracias por darme un lugar, yo creo que le cambiaste, si no es la vida, por lo menos su forma de ver las clases, ¿sabes? Su Entonces, estancia. se lo va a llevar más tranquilo, va a estar más relajado, va a participar más, por ende, pues le ayuda muchísimo si participa más, pues aprender más, preguntar, etcétera, ¿no? Y mejorar su rendimiento académico. Entonces yo creo que hiciste una gran actividad y te lo felicito porque lograste cambiar la perspectiva de un niño y eso es grandioso, que es lo que tenemos que hacer realmente, Claro, ¿vale? gracias. Y pues creo que es como todos, ¿no? O sea, nosotros como encargados en la educación no lo hacemos por algo a cambio, ¿no? Simplemente por la gratificación de ver a nuestros alumnos bien, el que aprendan, que disfruten el aprender y que vengan con gusto a nuestras clases, ¿no? Y que se desenvuelvan bien entre las mismas. Fíjese, maestra, que hablando de esa situación, de ese caso en particular, nosotros, mi compañero Israel y yo, en el salón de clases donde estamos, tuvimos una compañera que tuvo pues, un problema similar. La compañera pues no se adaptaba y nunca se quiso como que hacer con nosotros. Siempre desde el primer grado que entramos, siempre como que ¿cómo se puede decir? Se excluía solita, se aportaba. Sola. O sea, nosotros tratábamos de incluirla no sé, si íbamos a salir una salida, pues le invitábamos, pero pues ella no, o sea, siempre su postura de negatividad. A veces nos tocaba trabajar en equipos y pues la verdad, nos tocaba trabajar solos porque pues no, la verdad no, sí. Entonces, ahorita que nos platica pues su testimonio, o sea, Se relaciona. sí, mucho. es muy, muy relacionado. Pero pues ya acá creo que es un poco más fuerte porque pues ya es pues en etapa de universitario, o sea, ya es, ¿cómo le puedo decir? Ya es una etapa que ya eres adulto, ya tomas tus propias decisiones, ya no es tanto de que se maneje tanto el bullying, que sí lo puede haber, pero a Ya nivel- somos Pues adultos, tal vez vaya. existe un trasfondo, ¿no? Desde su niñez y pues ya. Sí, o sea, nunca nos quiso decir a ciencia cierta pues ¿Por qué? que era su problema, porque mentía mucho, o sea, nos decía una cosa y después nos decía otra, o sea, todo lo cambiaba y a veces que pues no, la verdad, pues ya no sabíamos ni qué creerle. Sí. Bueno, pues sí, como dice, no fue nada heroico, pero sí algo que significó mucho. A veces creemos que los grandes actos éticos son invisibles,
reconocidos, aplaudidos, y la mayoría no lo son silenciosos, pero cambian las vidas de nuestros alumnos. Y pues me quedo pues con muchas cosas de experiencia, pero sobre todo con la idea de que la ética también es resistencia, es sustentarse firme cuando se tiene que hacer, mirar hacia otro lado porque pues claro, o sea, lo cómodo habría sido no ver y pues, o sea, dejarlo pasar desapercibido, pero no, usted decidió incomodarse y buscar una solución a eso. Sí, claro. Sí, claro, y muchas veces esa es la batalla diaria, ¿no? Incomodarte un poco tú para evitar que alguien más viva con una incomodidad constante. Digo, nada nos cuesta incomodarnos un poquito, como así lo hemos estado diciendo, si vamos a mejorar la vida o mínimo un ratito de alguien más. Sí, pues el cambio empieza pues, con pequeñas cosas. Maestra Evelyn, de verdad le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy, no solo por su tiempo, sino por abrirnos una ventana tan honesta a lo que significa vivir la ética en el aula. O sea, no es nada sencillo y pues yo a mi ver, de mi experiencia que yo tuve mientras di mi práctica, la verdad que sí es algo muy complejo porque pues de verdad te topas con cada papá, cada pequeño que tiene muchos problemas, ya sea de maltrato infantil, explotación, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que tú miras y probablemente digas, pues es normal, pero o sea, si ves un trasfondo, pues sí está muy fea la situación. Y es bien diferente el ya enfrentarte a la situación, ¿no? El ya estar en un aula, enfrente de tus alumnos, enfrente de los padres de familia, y el decir, ¿sabes qué? Impacta demasiado lo que digo, lo que actúo, y pues ver la forma correcta en que debo hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, muchas felicidades por abrir este espacio para poder hablar de ello. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, más que nada, por compartir tus reflexiones, sino también tu experiencia, que no siempre es como muy habitual, ¿no? Estoy seguro que muchos docentes que nos están escuchando ahora mismo se sintieron identificados o incluso inspirados por tus experiencias que nos has practicado el día de hoy. Sí, no, pues como les menciono, gracias a ustedes por invitarme. Fue un gusto, sobre todo un espacio muy necesario. A veces los docentes también necesitamos parar, reflexionar y recordar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Nuestro momento de decir si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y cómo puedo mejorar. Y pues bueno, ojalá estas conversaciones se multipliquen en más espacios, en más escuelas, en más pasillos, porque pues como ya mencionamos, la ética no es un lujo, es parte esencial de nuestra labor. Y pues bueno, les mando un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan y gracias nuevamente por este momento. Gracias a usted, maestra, te despedimos con mucho cariño y esperamos tenerte de vuelta en otra ocasión con un nuevo podcast, con otro tema igual de interés, ahora sí que será mundial, global, a nivel nacional. Bueno, y seguimos con más reflexiones, sobre todo en este tema tan profundo, porque todavía hay mucho por decir. Si tienen algo que añadir o comentar en los comentarios, por favor se los agradeceríamos. Nuestra compañera Evelyn, yo creo que estaría dispuesta a volver a venir a contestar todas sus respuestas. Entonces, déjenos por favor. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de este episodio tan especial. Gracias por atreverte a cuestionarte, por abrir tu mente, tu corazón, por ser parte de ese tipo de educadores o educadora que no solo se preocupa por enseñar, sino por hacer el bien. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, compártelo con tu equipo, con tu grupo, con quien sabes que está enfrentando un reto, porque todos necesitamos estas conversaciones. No dejemos que la ética sea un tema olvidado, que se vuelva parte de la cultura viva de nuestras escuelas. Y sobre todo, que no se queden solo en palabras, que sea una acción, que sea presencia y decisión. Porque educar con ética es construir esperanza, es sembrar futuro y es resistir la indiferencia y sobre todo un acto de amor. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta entonces, sigue educando con valentía, con sensibilidad y con convicción. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Gracias. ¡Chao!